Bueno, parece que estamos teniendo una serie de problemas técnicos que nos impiden llevar a cabo esta transmisión en el día de hoy. Trataremos de solucionarlos. Creo que este tema es muy importante, este tema es muy necesario y qué bueno que como iglesia podamos acercarnos a la palabra del Señor para entender lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios quiere darnos y poder ser edificados en la preciosa palabra del Señor, considerando cada día y teniendo claridad en nuestro corazón acerca de aquellas cosas que Dios le ha concedido a la iglesia. Ese encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana dejó a la vista un problema que había entre dos comunidades que pretendían a su manera seguir a Dios, servir a Dios y honrar a Dios. Por un lado estaban los samaritanos, que habían tenido problemas en la antigüedad, que habían tenido dificultades, y por el otro lado estaban los judíos. Los samaritanos representados en aquella mujer, los judíos representados en el Señor Jesús que estaba allí. El pozo donde el Señor se sentó, nos dice la Biblia, era el pozo que Jacob había dado a su hijo José, un lugar de abrevadero, un lugar de aguas, donde por muchos años los samaritanos habían ido a beber. Un pozo que de alguna manera representa la religión donde muchas personas habían ido a saciar su sed por mucho tiempo. La condición de la mujer de alguna manera deja ver también la condición de los samaritanos. ¿Cuál era la condición de la mujer? La condición de la mujer es que había tenido 5 maridos y ahora tenía uno nuevo, es decir, 6. ¿Cuál era la condición de los samaritanos? Pues una condición de que habían tenido muchos dioses y ahora el que tenían tampoco era el de ellos. No era el Dios que les pertenecía, no era el Dios que ellos debían adorar, aunque pareciera que sí, aunque pareciera que tenían una relación con él. Podemos notar entonces cómo por mucho tiempo, por muchos años, esa mujer había venido a sacar agua allí, pero había en su interior un vacío, había en lo profundo de su ser un anhelo que tal vez no podía satisfacer con su tradición, con su costumbre, con su ir y venir de ese pozo. ¿Cuánto tiempo esa mujer fue y vino de ese pozo? ¿Cuántas veces llevó agua de ese pozo para su casa? Ahora se presenta una discusión entre el Señor y la samaritana, una discusión, digámoslo, no que se pusieron a discutir, sino se planteó una situación. La situación tenía que ver con el lugar de adoración, porque los samaritanos decían que había que adorar en el monte que estaba allí en Samaria, y los judíos decían que es en Jerusalén donde se debía adorar. Ahora note que la mujer le dice al Señor que el pozo es hondo y que Jesús no tiene cómo sacar el agua de ese pozo. La mujer sigue pensando en satisfacer su necesidad de la misma manera que lo ha hecho siempre, de la misma forma que lo ha hecho siempre. Pudiéramos considerar algunas cosas en relación a la mujer. Algunos han dicho que tal vez la razón por la que fue a esa hora del día es quizá porque sentía vergüenza, quizá porque no quería ser señalada, quizá porque de alguna manera iba a sentir el reproche de sus compatriotas, de sus conciudadanos. Sin embargo, note que es la mujer la que va a la aldea y le habla a todos acerca de que ha hallado al profeta. Ha hallado a un hombre que le ha hablado todo lo que ha hecho. ¿No será ese el profeta?, dice ella. Entonces no tenía temor de sus paisanos. Quizás lo que la llevó a esa hora
precisamente fue su gran necesidad de suplir sus propias necesidades que se pueden mirar en dos aspectos: sus necesidades humanas, físicas, la necesidad de beber agua, pero también sus necesidades espirituales, quizá el vacío de su alma, quizá la soledad de su corazón, quizá el deseo de apartarse de todos para encontrar una respuesta, para encontrar una salida, para encontrar a alguien que pueda llenar el vacío de su corazón, algo que pueda hacerlo. Lo que ella no sabe es que Jesús ha ido en su búsqueda. Y Jesús no está allí en el sentido estricto de la palabra. Jesús no está allí representando ni a los samaritanos ni a los judíos. En el aspecto humano, Él representa a los judíos, pero en el aspecto estricto de lo que va a suceder allí, Jesús está representando al Padre. Si conocieras el don de Dios. O sea, yo no vine realmente a decirte que es en el monte o que es en Jerusalén. Yo he venido a decirte que Dios está buscando adoradores, y que los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, y que vendrá un tiempo cuando ni en ese monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Jesús está allí para decirle a la mujer: hay algo más que lo que te puedan ofrecer los samaritanos y lo que te puedan ofrecer los judíos, y es lo que te puede ofrecer Dios. Y es lo que Dios te puede brindar. Esa palabra don allí está relacionado con el carácter de la dádiva, con quien da la dádiva, con lo grande que es el regalo de Dios, el que la mujer no conocía. ¿Qué conocía la mujer? La mujer conocía las costumbres judías y samaritanas. La mujer conocía a las situaciones que se daban en el aspecto religioso. Millones de personas por años han ido al pozo de la religión a sacar agua. Y esa persona que bebe de esa agua de la religión, cualquiera que sea, volverá a tener sed. Volverá a sentir la resequedad en su boca, y volverá a sentir el vacío en su alma. Porque no está allí. La respuesta no está en el pozo. La respuesta no está en el agua del pozo. La respuesta no está en el recipiente para sacarla. No importa el recipiente que se utilice para sacar agua del pozo, siempre será agua del pozo. Siempre será el aspecto religioso. Jesús no necesita una cuerda ni necesita un recipiente para sacar agua. De hecho, Él es la fuente de vida. Él es el agua de vida que puede saciar la sed. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. No es el que cree en mí así como lo dice la Escritura, sino el que cree en mí como dice la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que de su interior correrán ríos de agua viva. A veces le ponemos una especie de talanquera allí. Es que hay que creer es como dice la Escritura. De acuerdo. Hay que creer como dice la Escritura. ¿Y cómo dice la Escritura? La Escritura dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el apóstol Pablo lo recalca en la carta a los Romanos. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Sin embargo, si usted pregunta en su congregación, ¿ese texto es real? ¿Es verdad? ¿Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo? Algunos lo dudan, algunos lo piensan, algunos lo analizan. Sin embargo, si está escrito en la palabra del Señor, pues es una realidad. Y eso está en Romanos capítulo 10, versículo 13. Y ese texto es tomado de Joel capítulo 2, versículo 32. Entonces la Escritura dice: todo el que
invocare el nombre del Señor será salvo en el momento de Dios, en el tiempo de Dios. Pero ¿cómo invocarán? Ahí entonces viene ahora el asunto. Porque el invocar al Señor es la parte alta de la escalera. Pero ¿cómo llegar a la parte alta de la escalera? Y para llegar a la parte alta de la escalera hay que comenzar en Dios y no en el hombre. Y lo vamos a mirar aquí un momentito nada más. Entonces Pablo dice en el versículo 13 de Romanos 10, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora se desciende un paso para decir, ¿y cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? Entonces, para poder invocar al Señor hay que creer en Él. Pero para poder creer en Él, entonces dice la Biblia, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hay que descender otro escalón. Porque para poder creer en Él hay que haber oído de Él. Usted no puede creer en alguien de quien no ha oído, de quien no ha escuchado, de quien no ha sabido algo. Usted no cree en cosas que no existen, que no son reales, porque no ha oído de ellas. Usted puede decidir creer o no creer de aquellas cosas de las que usted ha oído, ha escuchado. Recuerde que la fe no viene por ver, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, ahí el peldaño de arriba es invocar. Hay que descender un peldaño más para creer. Y hay que descender otro peldaño más para oír. Y luego dice también, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Hay que descender otro peldaño para encontrarnos con el predicador. Y aún hay que descender otro peldaño más abajo para encontrarnos con el que envía al predicador. ¿Y quién es el que envía al predicador? Dios. El que envía al predicador no es otro predicador, no es una organización. El que envía al predicador es Dios. Cuando no es Dios el que envía al predicador, pues sencillamente ese predicador es un asalariado, porque está velando por los intereses de otros, ya sea de otro líder o ya sea de una organización. Ese es un asalariado, el que tiene su vista puesta en los intereses de otros, el que tiene su mirada puesta en los intereses ajenos y no en los de su Señor, en los intereses de aquel que lo comisionó. Ahora, ¿quién envía al predicador? Aquí dice la Biblia. Dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dios seguirá siendo el que envía. Y aquel que es enviado por Dios vela por los intereses de su Señor y no por los intereses de otros. Su interés máximo son los intereses de su Señor. Y los intereses de su Señor no es el redil de las ovejas. Los intereses de su Señor son las ovejas por encima del redil. Lo digo de nuevo, los intereses del Señor no es el redil de las ovejas, el lugar donde las ovejas llegan. No. El máximo interés del Señor son las ovejas. Porque puede haber un rebaño sin redil. Y puede haber un redil sin rebaño. El que me entendió, como dijo alguien por allí. Entonces noten ustedes que para ser salvos lo que necesitamos es creer en Cristo. Y una vez que somos salvos, somos capacitados para ser testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ellos siendo impulsados por el Espíritu Santo y movidos por el Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo, siempre vamos a encontrar la obra del Espíritu Santo relacionada con el testimonio, con el ser testigos efectivos, eficaces, no palabreros, testigos.
Testigos que son respaldados por milagros y por la obra extraordinaria del Espíritu Santo usando la vida de alguien. Puede ser la suya. Puede ser su vida la que el Espíritu Santo quiere usar. Y de eso queremos hablar en este estudio. De eso queremos compartir en este estudio. Entonces la palabra don no tiene en el contexto del Nuevo Testamento, no tiene la misma connotación siempre. Por ejemplo, la Biblia habla de el don de continencia. Ahí está la palabra don, pero tiene otro uso. Allí hay otro uso de la misma palabra. Entonces es importante que nosotros miremos y consideremos algunos de estos aspectos, que con la ayuda del Señor los vamos a ir mirando en estos días. Pero nuestro enfoque principal quiere centrarse en los dones espirituales. Aquellas capacidades, aquellas dádivas que Dios ha concedido a algunos creyentes, a algunos de los hermanos de la iglesia, a algunos de los hijos de Dios que van a ser usados y que son usados y están siendo usados y seguirán siendo usados. Préstele atención a esa palabra, usados por Dios para llevar a cabo su obra, para que el mundo pueda ser testigo del amor y de la bondad del Dios de los cielos. Así que es importante estudiar estos temas de la palabra, enfocarnos en el mensaje de Dios, enfocarnos en la obra de Dios, enfocarnos en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Les invito entonces a interesarnos en estos temas que son tan importantes, que son tan necesarios y que realmente enriquecen nuestra vida espiritual y nos enfocan a una realidad de servicio más excelente para la gloria de Dios. Así que por hoy, mis amados, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde, que la bondad de Dios cada día esté sobre cada uno de ustedes. Esperamos superar todos estos inconvenientes técnicos y poder llegar a ustedes con un mensaje contundente, claro y preciso. Bendiciones para todos.